Las 9 de la mañana con 5 minutos en Colombia. Ustedes se encuentran disfrutando de Revista de la Mañana a través de los 90.4 FM. Esto es Loud Estéreo. Igualmente, un abrazo para aquellos espectadores que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, puntualmente en Facebook. Temas de actualidad, temas de coyuntura para analizar a través de esta jornada. Y por supuesto, uno bastante importante y que trae repercusiones para Colombia tiene que ver con los efectos del nuevo gobierno Trump. Dos, importantísimo entrar a revisar los efectos, no solo a nivel económico, sino en otras esferas. Es por eso que tenemos a Jonathan López, él es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad Central. Pero hay más, y es que es también administrador de empresas, magíster en gestión de organizaciones, doctorando en economía del desarrollo, con experiencia gerencial en consultoría, creación de empresas y comercio internacional. Profesor Jonathan, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Estimado, una muy buena mañana para ti, para toda tu audiencia y gracias por la invitación y muy atento al diálogo en torno a estos temas tan importantes. Tan importantes y que de pronto algunos pensarían que está como por allá lejos, pero no, lo que hemos aquí evidenciado a través de estos micrófonos desde meses atrás, pues es justamente que ha afectado diversas esferas, bien sea para analizar pros y contras. Nos gustaría arrancar iniciando, profesor, con una mirada, una visión como muy general y ya luego ir centralizando determinados temas acerca de este gobierno pues que ya lleva su semestre puesto en la práctica. ¿Qué decir para comenzar? Perfecto, claro que sí. Yo creo que un primer elemento muy importante es comprender que Estados Unidos pues sigue siendo y será y también pues por supuesto históricamente hablando, Estados Unidos es una economía y un mercado muy importante internacional. Eso quiere decir que pues en términos de comercio internacional y en términos de dinámicas económicas, políticas, a su vez, pues sigue siendo y digamos un actor supremamente representativo que influirá de manera importante, no solo en temas políticos, sino especialmente en lo que tiene que ver con la empresa. Y para el caso de las economías como la de nosotros, pues por supuesto las decisiones que se puedan tomar desde este gobierno, desde el gobierno de Trump, pues tendrán una incidencia de manera positiva o de manera negativa, por utilizar una expresión. Asimismo, un elemento de contexto importante es recordar que este gobierno, este segundo mandato de Trump, viene con una medida proteccionista, de protección de su industria nacional, es decir, de la industria norteamericana. Por tanto, las medidas que allí se desprendan, pues están en función justamente de ese refuerzo, de esa intención por parte de Trump de querer que Estados Unidos vuelva a ser una economía pujante, una economía en crecimiento, justamente en articulación con las dinámicas que ha tenido China en estos momentos a nivel mundial. Claro, profesor, se habla de una guerra comercial en Trump. A mí me gustaría primero de pronto mirarlo versus otras naciones y para ya luego aterrizarlo en el contexto nacional, porque definitivamente se ha visto y es evidente pues todo un cambio y todo un movimiento económico con ciertas repercusiones. ¿Qué decir? Y por supuesto, aquí es muy importante tener en cuenta los tamaños de las economías o los tamaños de los mercados. Hay mercados que por su tamaño van a tener una influencia significativa en el comercio internacional. En este caso, no directamente relacionándolo entre la situación comercial en Estados Unidos y China, sino con economías menores, por decirlo así, pues estas economías que tienen un tamaño de mercado menos significativo, pues su poder o de influencia en el contexto socioeconómico y político, pues realmente no necesariamente es tan significativo. En contraposición con economías que son economías de potencia, economías bastante robustas, pues en efecto cuando hay un conflicto, cuando hay decisiones, pues en realidad allí es donde sí se sienten los efectos correspondientes. Por supuesto, lo que hacen los mercados que no son tan robustos, pues es atender a políticas, o estar atento a políticas macroeconómicas de economías robustas y acomodarse a.
Entonces, esa es la situación de los países que no tienen posibilidades de tener una influencia tan significativa en el mercado internacional. ¿Y allí Colombia cómo se ve afectado? En el caso colombiano, pues recordemos que Colombia es uno de los principales países aliados de Estados Unidos en este hemisferio, en América del Sur, pero indudablemente, pues un poco lo que se ha visto en el gobierno Trump en este segundo mandato es que no hay una distinción entre si es Colombia o si es otro país en América Latina o en América del Sur. Por supuesto, fijémonos que un poco lo que sucedió con las medidas arancelarias en función precisamente del conflicto con China, pues los países con menor escala en términos económicos, pues las medidas impositivas fueron menores respecto de economías más grandes. Aquí hay un elemento importante y es la capacidad que tenga el mercado para adaptarse a estas medidas. Por supuesto, el precio es el que al final, en términos de los consumidores y en términos de los compradores de mercancías a nivel internacional, van a tener unos mayores efectos al final. Pero, pero por supuesto, Colombia sigue siendo un país aliado de Estados Unidos, pero no se salva de las medidas impositivas, porque nuevamente aquí lo que ha venido trabajando el gobierno Trump son medidas en pro de la protección de la industria norteamericana, porque recordemos que uno de sus mandatos o de uno de sus ítems en su agenda de campaña es volver a fortalecer la economía precisa. Era una de las intenciones para que se transformara nuevamente en uno de las principales monedas a nivel internacional. Entonces, el tema en nuestro país, pues seguimos teniendo unas incidencias porque, por ejemplo, ahorita importar pues está siendo bastante costoso y lo digo porque precisamente estoy en unas dinámicas asociadas con ello. Pero pues hay que adaptarse y seguir los diálogos diplomáticos porque ahí está también la posibilidad de que esas medidas, ¿no?, de Estados Unidos en países como el de nosotros se puedan mitigar o se puedan minimizar. Con los buenos días, profesor, y hablemos, hagamos una comparación de lo que fue la primera era del presidente Donald Trump y la segunda era, que es esta, donde está nuevamente como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo nos fue a Colombia en esa época y cómo nos está yendo ahora? Es una pregunta muy interesante en términos comparativos, porque si nos fijamos en este segundo gobierno de Trump respecto al primero, Trump viene con unas medidas mucho más radicales. Recordemos que una vez se inicia el gobierno Trump en este segundo mandato, se emitieron más de, si mal no lo recuerdo, de acuerdo con las fuentes, más de 50 órdenes ejecutivas en aproximadamente 2 días después de que él llega nuevamente a la Casa Blanca. Respecto al primer mandato, pues por supuesto, eh, pues Trump viene con una fuerza política, viene con una visión empresarial, pero por supuesto se podría decir que comparativamente las medidas del primer gobierno respecto al segundo gobierno han sido mucho más contundentes. Y por supuesto, Trump en ese primer mandato, pues generó una serie de medidas en pro de la empresa, en pro. Fijémonos, por ejemplo, la situación con la migración o con la población migrante. Las medidas no necesariamente fueron tan coercitivas como las actuales. Entonces yo creo que el primer gobierno, el primer mandato fue casi que, pues voy a utilizar una expresión, pero no significa que sea negativo, fue como una especie de test o de testeo de las posibles medidas que se podían proyectar a un segundo mandato, si no, no lo hubiera hecho. ¿Cierto? Entonces fue como un mandato de contexto, un mandato de conocimiento profundo, porque recordemos que él viene del mundo empresarial con una situación pues bastante positiva para él en términos empresariales y todo su grupo económico. Y en efecto las medidas han sido diferenciales, pero por supuesto en pro de esa vida americana que tantos en su momento quisieron lograr. Profesor, ¿qué sectores productivos de Colombia podrían verse más afectados con estas medidas proteccionistas que ha tomado Estados Unidos? Los sectores más afectados siempre van a ser los sectores cuyas materias primas o cuyo eje económico sean las importaciones.
porque pues en estos momentos tenemos que dar más pesos colombianos por cada producto importado en el mercado internacional. Y es muy curioso porque fíjense que las medidas que ha tomado Trump no solo afecta el ejercicio de importar mercancías desde Estados Unidos, sino estamos hablando de mercancías desde cualquier parte del mundo, porque el dólar sigue siendo la moneda necesaria para la realización de las transacciones en el mercado internacional. En nuestro caso, en Colombia, todos aquellos importadores o todos aquellos, por ejemplo, que tengan, que en estos momentos requieran desarrollar transacciones para traer materia prima o producto terminado al mercado nacional, tienen que ajustar sus dinámicas económicas y, por supuesto, los precios de sus productos para poder recuperar o para poder lograr que los márgenes de utilidad pues logren precisamente cubrir los costos de las importaciones. Entonces, esto también es un reto para la economía colombiana en términos de su reorganización y lo que menciono, el papel diplomático va a ser significativo en los próximos meses porque justamente en la diplomacia es que se puede lograr por ejemplo, los procesos de renegociación. Entonces, un poco lo que sucedió, recordemos, es que Estados Unidos o el gobierno Trump impone las medidas, pero el presidente y su gabinete está atento a las posibles comunicaciones o los posibles contactos con gobernadores de otros países para poder establecer ese diálogo y justamente demostrar ese poderío norteamericano o ese poderío estadounidense. Entonces, en términos empresariales, los más afectados son los importadores o aquellos que transan con moneda o con divisa como el dólar. Y por el otro, muy importante el papel diplomático que se pueda desplegar justamente en este mecanismo de negociaciones bilaterales en términos comerciales. Profesor Jonathan, dando alcance a todo este análisis que usted ha brindado desde el componente económico y que a veces de pronto como que los temas en medios de comunicación se manejan en caliente y pasa el tiempo y se enfrían y quizá no se vuelven a mencionar a no ser de que suceda algo que realmente lo amerite, quisiera detenerme un poco a que nos analizara por favor el tema de los aranceles Trump y lo quiero poner en términos de afectación del dólar, inflación y tratado de libre comercio. A término de hoy, ¿cómo se ve el tema y cómo se puede analizar a posteriori? Ok, sí, hay un elemento importante que tú mencionas y es que pareciera que esto ya quedó en el olvido. Y es precisamente porque son noticias que generan en su momento visibilidad, pero estas son medidas permanentes, ¿cierto? Pero nosotros, pues especialmente en términos culturales, pues nos vamos olvidando y vamos viviendo de los sucesos del día. Pero estos acontecimientos de estas medidas proteccionistas y en última las medidas arancelarias, por ejemplo, de Trump hacia Colombia, pues ya pues se han venido sintiendo en los incrementos de los precios y eso ha presionado un poco la inflación. Si bien el gobierno pues ha tomado medidas justamente para controlarlas, pues porque es su misión en términos, digámoslo, económicos, al final el consumidor final es el que tiene eh, justamente que percibir más estas variaciones. Ahora bien, estos incrementos posiblemente apenas se van a empezar a sentir porque pues las empresas en su dinámica importadora de materia prima, producto final, pues ya venían con una dinámica de importación, pero son las nuevas importaciones o son las nuevas decisiones que vienen del mercado internacional las que van a hacer justamente que de aquí a unos 2 o 3 meses se empiecen a sentir las medidas arancelarias. ¿Por qué? Porque una mercancía que yo adquirí en el mercado internacional como empresa hace 2 meses, pues fue un proceso de negociación que inclusive si la mercancía es traída vía marítima, es un proceso de negociación que se tuvo que haber hecho por lo menos 2 meses atrás. Estamos hablando casi de 6 meses atrás o 4 meses atrás. Aquí lo que va a suceder es de aquí en adelante, eh, esa inflación y ese fortalecimiento del dólar desde las medidas del- de la, de la Casa Blanca y del liderazgo de su presidente Donald Trump se van a empezar a sentir en estos días, en las próximas semanas o en los próximos meses. Entonces, ¿y quién lo resiente? El consumidor. Y cuando empiece justamente a resentir el consumidor el incremento de su, digamos, de los costos para poder adquirir
los bienes y los servicios que son importados, teniendo en cuenta que Colombia es un país con apertura económica, pues ahí es donde lo vamos a resentir mucho más. Profesor Jonathan, ¿qué decir de la política ambiental de Trump y cómo de forma directa o indirecta puede afectar a Colombia? ¿Qué podemos plantear en ese panorama? Sí, pues veamos, es indudable que el mundo eh, ha venido discutiendo en las últimas 3 décadas, inclusive mucho más atrás, pues, las implicaciones que ha tenido el modelo, mm, digámoslo, económico basado en el petróleo. Y como lo menciono, la política ambiental en estos momentos pues está virando hacia una política híbrida en contraposición a la fuerza que venía trabajando la política ambiental en función de el cambio de las matrices energéticas de los países hacia energía eléctrica. Los mercados internacionales, inclusive que se volcaron de manera importante a la producción a partir de la energía eléctrica, por ejemplo, el sector automotriz, pues ha visto su inventario, mm, digamos, bastante estático porque los países que adquieren esos productos pues no han generado la infraestructura necesaria para poder mover estos vehículos, por ejemplo, dentro de muchos otros mercados. Entonces, esa política ambiental ha variado, se ha ajustado a una realidad de mercado, ¿cierto? Finalmente, estas son decisiones de mercado y decisiones económicas. Y lo cierto es que si estas medidas, estas nuevas políticas ambientales del gobierno Trump no se promueven pues Trump nuevamente va a asumir la postura de, oiga, si no son aceptadas, entonces pues ahí nuevamente empezamos un nuevo proceso de restricciones. Entonces, finalmente el petróleo sigue siendo uno de los principales bienes en Estados Unidos como mecanismo de negociación. Entonces se tiene que seguir fortaleciendo, pero con una medida transitoria hacia economías híbridas. Profesor, ¿qué oportunidades podría tener entonces Colombia en este contexto? Si las hay, claramente. Sí, yo creo que pues Colombia, bueno, pues nuestro país tiene múltiples particularidades como lo conocemos en términos políticos, económicos y sociales. Yo creo que la transición energética es una política positiva porque pues para nadie es un secreto que los efectos del cambio climático son reales. Para aquellos que, por ejemplo, viven en el campo y desarrollan un negocio agroindustrial o un negocio agrícola, los efectos del cambio climático son altamente significativos y nosotros los ciudadanos también, por ejemplo, que estamos en Bogotá, pues hemos visto esos efectos del cambio climático. Aquí prácticamente en estos momentos estamos en un punto de inflexión donde las medidas que se tomen en estos momentos pues van a determinar el futuro de inclusive de nuestra especie humana. En tal sentido, la transición energética es una política positiva, pero tiene que ser precisamente una transición, no puede ser una sustitución radical. Entonces, aquí empresas como Ecopetrol, empresas que también trabajan digamos, el desarrollo de combustibles, mm, pues tienen que justamente promover las denominadas transiciones incrementales. Esto no pueden ser transiciones lentas, sino tienen que ser transiciones incrementales para generar o ir generando precisamente estos mecanismos de sustitución, pero ir generando mercado, porque si generamos transiciones radicales sin mercado, pues finalmente el, la economía se va a seguir resintiendo si no se desarrollan estos ejercicios estratégicamente y con conciencia empresarial y con conciencia de mercado. Pero creo que Colombia tiene buenas oportunidades precisamente por su biodiversidad, digamos, por sus distintos niveles térmicos. Entonces, pero sin lugar a dudas, en términos de nuestro objeto principal, pues Estados Unidos es el que regla un poco el mercado y por eso un poco Colombia se ha venido desmarcando del gobierno Trump, pero pues es un poquito complicado. Bueno, hemos obtenido un análisis desde el punto de vista político, diplomático, económico, en lo que respecta no solo a otros países, a otras grandes potencias a nivel mundial, sino puntualmente todo ello aterrizado al contexto nacional de este gobierno Trump
2022, que ya tiene un tiempo considerable, y estuvo con nosotros Jonathan López, profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad Central, así como administrador de empresas, magíster en gestión de organizaciones, doctorando en economía del desarrollo, con experiencia gerencial, muchos pergaminos y muy oportunas sus apreciaciones, profesor Jonathan. Gracias por estar No, aquí con nosotros, pasando revista en Revista de la Mañana. bueno, a ti muchísimas gracias por la invitación, a toda tu audiencia un cordial saludo y muy atentos a las señales del mercado porque también podemos aprovechar las mismas justamente para tomar decisiones de inversión, medidas de crecimiento, entonces no está de más estar atento a las señales del mercado. Muchísimas gracias. Estar atentos a las señales del mercado es el mensaje final de nuestro vocero, quien pues por supuesto nos ha entregado todo detallado análisis, haciendo referencia en que hay asuntos que todavía siguen vigentes, como por ejemplo el de los aranceles. Allí está en curso, seguramente los efectos se verán no al corto sino al mediano plazo, y es allí entonces cuando hemos obtenido este análisis por parte de nuestro experto. Y